bendición estar acá. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a Salmo 36, Salmo 36. Salmo 36. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo 36. Si lo encuentra, déjeme saber. ¿Lo tienen? Espérenme tantito en lo que yo llego. Dice la palabra de Dios así, Salmo 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón. ¿Qué es lo que dice? De eso queremos hablar en esta noche. Cuando ya no hay temor de Dios. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tenernos tanta paciencia. Gracias, Señor, por aguantarnos tanto. ¿Cuántas veces, Señor, nuestro corazón se endurece? Nuestro corazón, Señor, se aparta de ti, Señor, no teniendo temor tuyo. Y vemos, Señor, que a veces caen a nuestro lado y a nuestra diestra. A veces unos se desaniman, a veces algunos se apartan. Y igual, Señor, no entra el temor tuyo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder tener tu temor. Eso será necesario, Señor, para poder mantenernos entendiendo de la realidad de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que nos pedirá cuentas. Bendice, Señor, la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice ahí en Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea o se mofa o se enorgullece, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Es muy peligroso para un cristiano, un hijo de Dios, un siervo de Dios, un estudiante, un obrero, un líder, cuando llega a un punto en su vida donde ya no teme a Dios. Todos podemos estar en una situación así más de alguna vez, donde tú muy bien sabes que estás haciendo mal, estás andando mal, estás actuando mal, estás decidiendo mal, y el Espíritu Santo te está tratando de traer bajo convicción y lo ignoramos. Yo he estado ahí. ¿Alguien más ha estado ahí? Amén, no me dejen solo. Seamos honestos. Donde sabes que estás haciendo mal, sabes que estás andando mal y el Espíritu Santo te está tratando de hablar y te trata de confrontar y lo ignoramos. Cuando eso pasa es porque no estamos siendo conscientes de la necesidad de tenerle temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Algunos debaten eso, ¿verdad? ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios no es miedo. Bueno, no es miedo cuando estás tratando de arreglar asuntos con Dios. Pero temor a Dios sí es miedo cuando andamos en pecado y no estamos arreglando asuntos con Dios. Debería darnos más que miedo, temor y terror y temblor. Eso sí es miedo cuando no ando bien con Dios. Debería de darme miedo. Por supuesto que sí. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. No, esto no es para que tú pienses en alguien más, sino esto es para que tú hagas reflexión de tu propia persona. ¿Cómo ando yo delante de Dios? ¿Qué tanto tengo el temor de Dios en mi vida? El temor de Dios, hermanos, es tan importante en nuestras vidas porque son esos frenos como los frenos de un carro, ¿no? ¿Cuántos manejan aquí? ¿Cuántos tienen un vehículo? Imagínate que ahora mismo tú salgas y agarres tu vehículo y salgas por la 20 a tu casa sin frenos. Va a ser un total desastre. Es cuestión de tiempo y te vas a ir a estrellar. Los frenos son aquellos que te dicen, no, para, detente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás decidiendo? Y la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es el temor que debemos de tener. Cuando
Sabemos que hay un Dios en los cielos que nos va a pedir cuentas. No hay temor en nuestras vidas muchas veces y por eso, sinceramente, no vemos el pecado como Dios lo ve y no lo llamamos como Dios lo llama y el mal no aborrecemos y en camino bueno no andamos, como acabamos de leer. Este es un autoexamen para cada uno de nosotros. Un autoexamen que nos puede ayudar a poder realmente ver en qué condición está mi temor. Hablamos mucho, hermanos, de la necesidad de ser llenos del poder de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuánto le han pedido al Señor, Señor, lléname de tu poder? Amén. Necesario, ¿no? Hablamos y predicamos y enseñamos sobre la necesidad de ser llenos del amor de Dios. ¿Cuántos desean tener el amor de Dios? Amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios en oración, Señor, lléname de tu temor? Lléname de tu temor. Sí, lléname de poder, claro, lléname de amor, por supuesto, esencial. Pero ¿cuándo fue la última vez que le pediste al Señor, Señor, lléname de tu temor? Esto va más allá de lo que, hermanos, la supervisión o las reglas o, ¿verdad? Los límites que nos ponen para nuestro bien. Esto va mucho más allá. Porque llega un punto, le voy a ser sincero, donde tú y yo, el único que sabe qué estamos haciendo, pensando o decidiendo es Dios. Hasta allá ya no puede alcanzar la supervisión de tus padres, de tus líderes, de personas que están a cargo tuyo. ¿Qué tanto temor de Dios hay en nuestra vida? En Romanos el capítulo 3, dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, capítulo 3, versículo 18, Romanos 3, 18, un pasaje muy conocido, ¿no? ¿Qué dice Romanos 3, 18? No hay temor de Dios delante, ¿qué? De sus ojos. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. ¿Qué características tiene una persona cuando ya no tiene temor de Dios delante de sus ojos? Cuando el temor de Dios ya no es, ¿verdad? Ahí esos frenos que le detienen de no andar en mal. Si regresas ahí a Romanos 3, pero regresas unos versículos, empezando del versículo 11, yo creo que aquí la Biblia nos da las características de una persona, un cristiano, que deja de tener temor de Dios. En el capítulo 3, versículo 11, nos da la primera característica que dice, no hay quien que le explicas, le ilustras por qué no debería de hacer lo que está haciendo, pero ya no entiende. ¿Por qué? Porque ya no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Ya no importa, yo he hablado con personas, hermanos, lamentablemente, que ya no importa quién le dice, cómo le dice. Hablaba con alguien hace un par de semanas que literalmente era su posición. Dice, es que yo ya sé lo que me van a decir y yo sé que lo que me van a decir igual está mal y yo sé que estoy mal, pero así lo voy a hacer. Yo sé que estoy mal. Es más, por eso ni quería venir a hablar con ustedes porque ya sabía lo que me iban a decir. Y no importa lo que me digan, no voy a cambiar. O sea, no importa quién le hable, cómo le hablen, esa persona ha decidido, porque no tiene temor de Dios, que la única forma de aprender va a ser a través del dolor y el sufrimiento, porque no hay quien entienda. ¿Cómo se empieza a ir el temor de Dios? Es cuando empezamos a cuestionar y el por qué, o a mí no me parece. No hay quien entienda. Y vamos a ser sinceros, hermanos, cuando tú y yo nos ponemos en una posición de no querer entender y obedecer al Señor,
Estamos entrando en un terreno muy peligroso sin el temor de Dios. Salmo 92:5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Cómo empieza alguien a dejar de tener temor de Dios? Cuando se vuelve insensato, no querer entender que lo que se le enseña, lo que se le instruye, lo que se le predica, lo que se le, ¿verdad?, pide es para su propio bien. No lo entienden, no lo comprenden, no ven, porque no tienen frenos. El temor de Dios son los frenos, ¿verdad? Ahora están hasta los vehículos que frenan solos, ¿no? Que cuando se va acercando a otro vehículo, sin tú darte cuenta, ¡pum!, frena solo. Wow, yo no tengo uno de esos todavía. La única persona que me ayuda en ese es mi esposa, ¿verdad? ¡Ey, guáchale! Te vas a ir a estrellar ahí. Eso es algo bueno. Es para, al principio yo me molestaba, yo le decía, pues yo sé manejar. Pero cuando un día estuve a punto de veras irme a estampar, en vez de enojarme, yo le dije a mi esposa: no, gracias por avisarme, porque si tú no me hubieras dicho, yo no me hubiera dado cuenta. Tú por andar distraído. ¡Hey! Qué bendición cuando alguien ve que vas camino a estrellarte y te dice: ¡hey, para! No te enojes, no te molestes, es para tu propio bien. Pero el que ha decidido no tener temor de Dios ya no entiende. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendes porque el temor de Dios te está faltando en tu corazón. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, no entienden las cosas correctas. ¿Por qué? No tienen los frenos del temor de Dios. Sigue diciendo ahí en Romanos 3:10. No hay quien entienda. Está dando las características de una persona sin el temor de Dios. Y luego da otra característica más ahí. ¿Y cuál es? No hay quien que busque a Dios. El cristiano que deja de tenerle temor a Dios es porque simple y sencillamente ha dejado de buscar a Dios. Cuando tú te alejas tanto de Dios, piensas que ya puedes hacer y actuar y andar como que si Dios está tan lejos de ti. Hey, no juegues con la paciencia de Dios, no juegues con la misericordia de Dios. Tú puedes lucir aquí, puedes presentar una cara con tu esposa, con tu esposo, con el maestro, con el líder, con el capitán, con tus padres, con tu pastor, con quien todo. Pero Dios bien sabe en qué condición está tu corazón y qué tanto temor hay o qué tanta apariencia hay en nuestras vidas. No busca a Dios. Dice 2 Crónicas 12:14, hablando de Roboam: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Otra característica ahí de alguien que no tiene el temor de Dios es que no busca a Dios, no busca su voluntad, no busca su sabiduría, no busca su presencia, no busca su favor, no busca su gracia, no busca del Señor. Y cuando no busca del Señor, lo próximo que viene es que no va a tener lo necesario para ponerle frenos a sus conductas. No hay temor de Dios. Hermanos, el leer la palabra de Dios y el andar en Dios, buscar a Dios en oración, eso te trae temor. Eso te trae temor. Leer la palabra de Dios, andar en oración, eso le trae temor al cristiano. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a aquellos insensatos y necios en la palabra de Dios que no temieron a Dios, ¿cómo les fue? Y eso automáticamente te está dando sabiduría para decir: si a ellos les fue mal, a mí me va a ir mal. Pero no vas a tener ese temor a menos que no andes en la palabra de Dios. Si no andas en la palabra de Dios, vas a andar sin frenos, porque no vas a conocer, no vas a saber dónde están los límites, es como algunos de nuestros queridos paisanos que llegan a este país, ¿verdad? Piensan que aquí nomás es subirse al carro y como manejaban allá
en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela, en México, así va a ser aquí, ¿verdad? Ya los ves ahí con las lucecitas de Navidad atrás de ellos a cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben dónde parar, no saben ¿cómo se dice? Las señales de tránsito, ¿verdad? Bueno, si a nosotros nos pasa, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios, para conducirte con temor. Pero el que no teme a Dios, no busca a Dios. ¿Lees tu Biblia solo para hacer tareas o porque realmente quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Uno de los peligros más grandes de estar en el colegio bíblico es que estás en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está en ti. Tú puedes pasar mucho estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y analizando la palabra de Dios, pero no permitiendo que la palabra de Dios te analice a ti, te transforme a ti, te escudriñe a ti. Una cosa es escudriñar las escrituras y otra cosa es que las escrituras me escudriñen a mí. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? Y el que no tiene temor de Dios no tiene un compromiso con la palabra de Dios. No, vamos a ser sinceros. No siempre nos está nuestra hambre por la palabra de Dios todo el tiempo, ¿no? Aldo, ¿verdad? No siempre tú tienes hambre. A veces pasas un día en ayuno, ¿no? No, ustedes no pasan en ayuno, ¿verdad? A veces comes bien, a veces no comes bien, a veces te malpasas, a veces te das ahí la dejamos mejor. Y también a veces así afecta nuestra vida espiritual. Pero lo importante es no perder el apetito de la palabra de Dios. No te alejes de Dios. No te alejes de la palabra de Dios. Roboam hizo lo malo porque, mira, empezó todo aquí. No dispuso su corazón para buscar a Dios. El rebelde es aquel que no tiene temor de Dios porque no quiere buscar a Dios. Salmo 10:4, vaya conmigo ahí, por favor, en su Biblia, Salmo 10:4. Salmo 10:4 dice la palabra de Dios así. La segunda característica de alguien que no tiene temor a Dios, primero dijimos, no entiende lo que es para su bien. Número 2, no busca a Dios. Salmo 10:4 dice, el malo, por la altivez de qué, ¿qué hace? No busca a Dios. ¿Por qué? No tiene temor de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Cuando nuestro corazón, hermano, se llena de altivez, es peligroso. Cuando se llena de altanería. Mira, cuando a alguien lo corrigen y no le gusta, es porque está diciendo que no está andando en la palabra de Dios. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al sabio y te amará. Pero cuando corriges a alguien y se molesta, está diciendo, no soy sabio porque no ando en la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es clara. El malo, por la altivez de su rostro, no, yo puedo, yo no necesito. No tiene temor de Dios. Piensa que él lo puede hacer solo. No busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10 nos está dando varias características de alguien que no tiene temor de Dios, no entiende, no busca a Dios. Versículo 12, Romanos 3:12, ¿qué dice? Todos se desviaron, todos se desviaron. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Otra de las características de alguien que no tiene el temor de Dios es de que se está desviando, no tiene una dirección correcta, no se mantiene. Mire, personas toman decisiones muy a la ligera porque no tienen el temor de Dios. Cuando una persona dice, yo de esta iglesia me voy, estás tomando una decisión que te puede desviar porque no hay temor de Dios en tu corazón. Yo lo pensara muy bien. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando tú dices, yo del colegio me salgo, ¿no tienes temor de Dios? Que Dios te llamó y Dios te puso para que te prepares. ¿Cómo sabes que esa es la voluntad de Dios? Pero tomamos decisiones bien a las ligeras,
sin el temor de Dios, solo porque parece lógico, solo porque me parece razonable, solo porque parece que conviene. Sin el temor de Dios es muy, muy peligroso. Aún aunque fuera Dios el que me está guiando a tomar una decisión de ir a algún ministerio, algo, mucho deberíamos de hacer, hermanos, en ir al Señor y decir, Señor, ¿estás seguro que eso es tuyo? Porque yo te tengo temor, Señor, yo no me quiero mover sabiendo que no es tu voluntad. Se desvía, dice la Biblia aquí. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Mire, ten cuidado en los negocios que te entremetes. Si Dios te ha llamado al ministerio, ten mucho cuidado, especialmente cuando ya estés sirviendo al Señor de tiempo completo, ¿en qué negocios te metes? Te entremetes. Eso es falta de temor de Dios. Tenle temor a Dios. Tanto debería de ser que si no le sirvo a Dios, yo le tengo temor de que me quite la vida. Así deberíamos llegar todos nosotros, ¿no? Señor, si no te sirvo, ay, si un día yo decido no voy a ganar almas más, y no voy a ir a la iglesia, y ya no voy a hacer esto, me voy a dedicar a hacer dinero, me voy a ir al mundo, deberías de tenerle temor a Dios. Nos debería de dar temor a Dios. Otra característica, no solamente no entienden por qué no deberían de estar lejos de Dios, no buscan a Dios, se desvían. Su deseo buscan cuando se desvían. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego el versículo 10, muy conocido, ¿no? Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea que el salmista sabía que estando en los mandamientos de Dios, era necesario para no desviarse y mantenerse con un temor de Dios santo en su corazón. En su corazón. Salirnos del camino nos debería de dar un temor, hermanos. ¿No te ha pasado a veces manejando? Que tú vas en una carretera y estás dudando si sales o no sales. Y de pronto dices, creo que es por aquí la salida. Me parece que es por aquí la salida, y te desvías y te sales, y cuando vienes a ver, la carretera sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y no hay salida para regresar. Y vas y pierdes media hora de ida y luego otra media hora de regreso. Sale caro, ¿verdad? Y luego andas allá todo preocupado, todo ansioso, miedo de que a lo mejor, ¿verdad? Te quedes sin gasolina, te quedes sin señal. Tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Ustedes me miran como que si solo a mí me ha pasado. No se hagan. ¿Verdad? Algo tan pequeño, mira, que vas camino a un lugar y te sales y te empiezas a poner nervioso, te empiezas a poner descontrolado y luego te empiezas a cuatrapear ahí con el GPS y cómo lo va a regresar y hasta dónde va a estar el retorno y se te complica la vida, ¿sí o no? Pero para las cosas de Dios nos desviamos porque no tenemos temor a Dios. Tan fácil. Dice aquí, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12 del capítulo 3 de Romanos sigue dando otra característica de alguien que no teme a Dios, no entiende, alguien que no teme a Dios, no busca a Dios, alguien que no teme a Dios se desvía y se aparta, alguien que no teme a Dios se hace inútil. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. Alguien que no tiene temor de Dios se vuelve inútil. Ya no es útil en la obra de Dios, ya no es un instrumento que Dios puede usar porque no tiene temor de Dios. Hace, deshace, va, viene, actúa, decide, basado en su razonamiento, basado en sus emociones, se hace inútil porque no tiene temor de Dios. Segunda Timoteo 2:21 nos habla de la importancia de mantenernos útil al Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. El temor, hermanos, es esencial para poder llevar a cabo toda
buena obra en el ministerio. Y para mantenerte útil en la obra del ministerio es importante tenerle temor a Dios. Es importante tenerle temor a Dios. Señor, lléname de tu amor. Perfecto. Oramos y le pedimos eso al Señor. Señor, lléname de tu poder. Lo hemos orado mucho. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijimos, Señor, lléname de tu temor? Lléname de ese santo temor de reverencia y respeto y de reconocer, Señor, que tú eres todo y eres capaz de cualquier cosa, Señor. Eso es tenerle temor a Dios. Tenerle temor a Dios. Sigue diciendo aquí el versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? De mantenerse útil al Señor, porque cuando no le temo al Señor me vuelvo inútil. Capítulo 3, versículo 12 de Romanos nos sigue dando características diciendo, el que no teme a Dios no entiende, el que no teme a Dios no busca a Dios, el que no teme a Dios se desvía, el que no teme a Dios se hace inútil. Versículo 12 sigue diciendo, el que no teme a Dios no hace lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, estamos en tiempos donde la gente no le tiene temor a Dios. Por eso ya no hacen lo que es correcto. Ya no nos damos cuenta de la importancia de vivir una vida en santidad. Isaías 1:16, si va ahí conmigo por favor, en Isaías capítulo 1, versículo 16. Se pierde todo el discernimiento cuando no hay temor de Dios entre lo bueno y lo malo. No hay discernimiento. Se pierde el poder entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Se pierde qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. No hacemos lo bueno. Isaías 1:16. Dice la palabra de Dios así. Lavaos y qué más. Y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dice la palabra de Dios ahí. Tú haces obras delante de mí, pero quita la iniquidad de las obras que estás haciendo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. ¿Sabes que podemos estar haciendo obras delante de Dios, pero con iniquidad? Con iniquidad. Podemos estar sirviendo al Señor, trabajando por el Señor, dándole al Señor. Y el Señor dice, qué bueno, pero de esas obras que estás haciendo, quita la iniquidad. Porque no tienes temor mío. ¿Cómo podemos estar haciendo la obra de Dios y estar viviendo una vida pecaminosa? Eso es alguien que no tiene temor de Dios. Y el Señor dice, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mí. Haces buenas obras, pero no tienes temor porque hay una vida con iniquidad. Deja de hacer lo malo. Versículo 17, aprended a hacer el bien. El que no tiene temor de Dios no quiere aprender a hacer lo bueno. No hay bueno ni siquiera uno. No quiere hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Haz lo correcto. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bendición que el Señor, a pesar de que nosotros no le tenemos temor muchas veces, y muchas veces no entendemos, y muchas veces no lo buscamos, y muchas veces nos desviamos tras nuestro necio corazón, y nos volvemos inútiles, y no hacemos lo correcto. Él todavía viene y nos dice, ven luego y estemos a cuentas. No quiero que tu vida sea destruida por falta de mi temor. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si hay otros cristianos
que no tienen temor de Dios. No te conviertas a otros cristianos, pero es que ellos lo hacen, pero es que ellos lo practican, pero es que ellos van, pero es que ellos miran, pero es que ellos andan con gente así. Pues no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero muchos cristianos, lamentablemente, no tienen temor de Dios. No solamente andan haciendo lo injusto, pero andan con los que viven injustamente. Versículo 13, Romanos 3:13. Nos sigue dando aquí las características de alguien que no tiene temor de Dios. Alguien que no tiene temor de Dios, no entiende, no busca a Dios, se desvía, se hace inútil, no hace lo correcto. Sepulcro abierto es su garganta, versículo 13, con su lengua engaña. Alguien que no tiene temor de Dios, no tiene miedo de andar engañando, inventando y calumniando. Alguien que no tiene temor de Dios no se mide para engañar. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Por qué? ¿Por qué habla así? ¿Por qué engaña así? Porque no tiene temor de Dios. No tiene temor de que un día le va a entregar cuentas a Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, ¿tú tienes temor de cómo tratas a otros? Temor, no de esa persona, pero tenerle temor a Dios. Deberíamos de tenerle temor a Dios. Pero alguien que no tiene temor de Dios, hiere, engaña, suelta veneno, miente con otros y no se da cuenta qué serio es eso. No os engañéis, dice el Señor, Dios no puede ser burlado. Tenle temor a Dios, tengámosle temor a Dios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Wow, alguien que no tiene temor de Dios, solamente salen de sus labios amarguras y maldiciones. Jeremías 2:19 lo explica de una manera tan clara. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Dices claramente aquí el versículo 14, otra característica ahí es que andan amargados. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Lo mismo les da hacer o no hacer, decir o no decir, actuar o no actuar, sin considerar el temor a Dios. Claramente lo dice ahí Jeremías, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Mira, alguien que vive sin el temor de Dios es un cristiano amargado. Es un cristiano amargado. Y luego ahí dice Jeremías 2:19, y faltar de mí temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tú andas amargado porque no tienes temor de Dios. Actúas, ignoras a Dios, tomas decisiones que después te traen consecuencias y te amargas con Dios y no te das cuenta que todo eso fue por falta de temor. Capítulo 3 de Romanos, versículo 15 dice, sus pies se apresuran a derramar sangre inocente. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Sabes que el que no le tiene temor a Dios no se mide para hablar mal de gente que no le ha hecho nada? Porque no tiene temor de Dios. Nunca va a aceptar que el problema es él. Nunca va a aceptar que el problema es ella. Va a decir siempre es él o es ella. Siempre va a ser alguien más porque no tiene temor de Dios. Aunque sabe que la otra persona es inocente, no tiene miedo de derramar sangre inocente porque no tiene temor de Dios. Si eso le cuesta que vaya a la cárcel, no me importa con que yo me libre. No tiene temor de Dios. Si eso le cuesta que pierda el trabajo o que le vaya mal en la escuela o que lo que sea, no importa. Derrama sangre inocente.
con tal de que salga librado, porque no tiene temor de Dios. Es serio cuando no hay temor de Dios. Versículo 16. Quebranto, cuando alguien no tiene temor de Dios, estamos ahí en Romanos 3:16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Salmo 34:13 dice, guárdate tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Wow. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Es increíble, hermanos, cuánta falta de temor hay hoy en día en los cristianos. Cuánta falta de temor tenemos. Pídele a Dios amor, Señor, lléname de tu amor. Pídele a Dios poder, Señor, lléname de tu poder. Pero en los momentos que estamos viviendo deberíamos decirle, Señor, lléname de tu temor. Lléname de tu santo temor, Señor. Que podamos ver el pecado como Dios lo ve. Que podamos tenerle temor y pavor y temblor a Dios. Eso es saludable, hermanos. Eso es saludable. Se ha perdido la santidad a Dios en muchos casos y se ha perdido el tenerle temor a Dios. Hoy el cristiano vive su vida, anda en pecados inimaginables porque no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Después viene quebranto, viene desventura por falta de temor de Dios. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. Camino de paz. Por algo el salmista dijo en Salmo 38:1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. No conocen camino de paz, porque no hay temor de Dios. Versículo 18, Romanos 3:18, ¿qué dice su Biblia? No hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no vamos a entender. No importa lo que nos esté pasando, no vamos a entender. Por más que nos prediquen, por más que nos aconsejen, por más que nos redarguyan, por más que no vamos a entender porque no hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no veo por qué debo de buscar a Dios. Cuando no hay temor de Dios, me desvío y me aparto del Señor sin tenerle temor a Él. Cuando no hay temor de Dios, nos volvemos inútiles. Cuando no hay temor de Dios, no hacemos las cosas bien. Cuando no hay temor de Dios, no tenemos problema engañando a otros, maldiciendo. Cuando no hay temor de Dios, nos llenamos de amargura. Cuando no hay temor de Dios, no tenemos ningún problema hundir a otros por tal de que yo salga libre. Cuando no hay temor de Dios, hay quebranto y desventura. Y cuando no hay temor de Dios, nunca va a haber paz. ¿Tienes temor de Dios? ¿Le temes a Dios? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no quiero llegar al punto en mi vida donde yo tenga que provocar a Dios a tener que mostrar lo santo que Él es, lo celoso que Él es. Que Dios nos ayude, mi Señor y mi Dios.